Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar una nueva conversación, un nuevo episodio. Hoy estoy desde Ecuador, desde la ciudad de Quito. Él es Ignacio Muñoz Bustamante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo bien? Gracias. ¿Tú? Muy bien. ¿Qué tal Quito hoy? ¿Cómo estuvo el día de Quito? Bien, tranquilo. Domingo de bastante sol y está ventoso el verano. Está bastante Ok, bien, mucho pero bien. tranquilo. ¿Qué es lo más normal que hace un ecuatoriano un domingo en Quito? ¿Qué es lo que popularmente se hace en Quito un domingo, así en básico? No sé, muy probablemente es reunirse con la familia, ¿no? Probablemente almuerzo familiar. Eso sería como el ABC. Sí, 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 yo diría que sí, lo más común, lo más probable. Bien, Descansar, sí, o pasear tal vez a algún sitio cerca. Eso, tenemos suerte de tener naturaleza, vegetación y lugares muy lindos a una corta distancia, ¿no? de la ciudad. bien. Entonces, quizás también salidas. Sí. Posiblemente lo mismo sea en Buenos Aires, por lo menos, es ir a comer a la casa de los padres, básicamente, ¿no? Ah, Y nosotros hay, dentro de la generalidad, ¿no? Hay dos opciones, pasta o asado, ¿no? Es como, en Quito, ¿cuál sería esa diferencia? ¿Qué diría? ¿Hornado? ¿Qué es el hornado? O el hornado es como el cerdo desmechado, ¿no? En tiras se lo cocina estéreo y ahí se lo desmenuza y se lo hace con tortillas de papa también, que son tradicionales que se llaman yapingachos, ¿no? Que son tortillas de papa con queso. Y quizá una ensalada como como ácida con limón y cebolla y tomate también. Eso digamos que es un plato de hornado que es comida típica tradicional de la sierra ecuatoriana, ¿no? Porque también quizá por ahí ceviche o otro tipo de comida de la costa también. Esa digamos que puede ser otra opción. Muy bien. Pero es que siempre están Igual. estas, bueno, como estas, obviamente después debe haber muchas otras cosas más, pero... y, bueno, sos arquitecto. Yo arquitecto, sí, de profesión arquitecto. ¿Dónde estudiaste? Yo aquí en Quito estudié en la Universidad San Francisco de Quito y también hice un pequeño intercambio en Barcelona, también que tuve la oportunidad de hacer como por 7 meses. eh, y de ahí en Quito, sí. Ahí me recibí de arquitecto. ¿Y recordás por qué fuiste a Barcelona? ¿Por qué elegiste Barcelona entre todas las ciudades? Yo creo que porque antes de empezar a estudiar arquitectura hice un viaje por Europa y ahí me gustó mucho Barcelona, se me quedó muy grabado Barcelona y después ya una vez que me entré a estudiar arquitectura, siempre los arquitectos tienen una fascinación así más o menos con Barcelona y con mucho el modernismo de allá y toda la historia. Entonces, no sé, creo que siempre me atrajo mucho así. Es una ciudad que creo que funciona bastante bien en algunas cosas, eh, tal vez a nivel urbano, a nivel de transporte, a nivel de también como diseño de ciudad. Y sí, pues ya había la oportunidad de hacerlo ahí, el intercambio, entonces sí, lo hice, seguro. Y algo que reivindicarías de Quito, ¿qué sería? ¿Qué es lo más positivo de la ciudad de Quito? Vista desde arquitecto, ¿no? ¿Qué es lo más positivo? Pues yo no sé, tenemos una condición que creo que es lo que más nos marca aquí, digamos, en Quito, en la sierra, ¿no? Que es la geografía, o sea, eso, toda la condición geográfica y la morfología de la ciudad y todas las condiciones son algo que es que nos dictamina mucho, no solo la manera de hacer arquitectura, sino también la manera de cómo pensamos y cómo actuamos eh, aquí en la sierra. Entonces, yo creo que también las posibilidades de poder actuar en diferentes territorios, en diferentes sectores de la ciudad, algunos más consolidados, otros más rurales, y, y hacerlo entendiendo adecuadamente el contexto, creo que es clave, ¿no? Eh, entonces sí, creo que al ser un país pequeño, con, con mucha variedad de climas, de territorios,
sí es quizá muy fácil poder explorar diferentes tipos de aproximaciones y soluciones. Claro, porque Quito es como, están en los Andes, en un valle como alargado, ¿no? Es una ciudad como Sí, rectangular. Es- sí, es una ciudad lineal, absolutamente lineal. y eso es positivo o o la ciudad cuadrada, ¿no? Porque siempre uno está acostumbrado a la ciudad cuadrada americana, española, ¿no? Y esto es como. Sí, o sea, es un tema, yo creo que sí es una condicionante muy fuerte, ¿no? Porque históricamente la ciudad crece en sentido norte, crece en sentido sur, pero hacia los lados, ¿no? En sentido este-oeste es muy difícil y va creciendo y se va subiendo cada vez más a las montañas, al volcán Pichincha hacia un lado, ¿no? Y lo mismo ya se desborda hacia los valles que tenemos, que crecen descontroladamente también, ¿no? Entonces sí es una condicionante que un poco se sale de las manos a veces cuando hablamos de cómo funciona la ciudad, porque es muy fácil la ciudad en sentido norte-sur, es muy orgánico, también hablando de Quito como tal, ¿no? Pero en el otro sentido es más complicado, ¿no? O sea, inclusive ahora tenemos un nuevo metro que realmente es una cosa genial tener, eh, pero sí, resuelve una misma problemática norte-sur, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, ese tema es complicado y sí, el tema de los valles y de cómo la ciudad crece sin control, ¿no? En algunas zonas. Bueno, para que no conocen, ¿no? Sí, Esa es la ubicación geográfica de Quito, ¿no? Ahí estamos. exacto. Entonces, a lo que me refería a esto, ¿no? Que en realidad es una ciudad lineal, como decías vos, ¿no? Exacto. En relación, ¿no? Ahí está. Exacto. O sea, Quito es, hasta aquí es todo esto, ¿no? Ahí estoy dibujando con un color muy, Ah, muy... bien. Quito es toda esta zona central y lo que yo te comento que son los valles, son todas estas zonas de acá, Cumbayá, Puembo, eh, Claro, que son como las nuevas urbanizaciones, ¿no? Como sí, exacto. Son los son lo que crecimientos. serían los suburbios de la ciudad de Quito, ¿no? Bajo este como concepto muy americanizado que tenemos acá en América Latina, también de las ciudades, ¿no? Un concepto, sí, pues más americanizado, más autocéntrico, eh, y donde los traslados son largos y donde eh, es complicado a veces el transporte público, también, ¿no? Aparte de otras problemáticas. Pero sí, entonces la ciudad, como tú ves, sentido norte-sur, funciona bastante bien. Está condicionada en un lado por los volcanes Pichincha, ¿no? Mm, Y hacia el otro lado por estas pequeñas montañas que son igual el Parque Metropolitano, el Auqui, Guápulo, y es lo que un poco genera esta condición de chorizo que es Quito. claro. No, pero igual también, como la cordillera también te bloquea o te impone a la ciudad, ¿no? Porque cómo te das cuenta que el lado de donde está el cerro, el Pichincha, la ciudad no Mm, crece porque ahí el territorio de la montaña no deja que crezca, ¿no? exacto. Porque se vuelve ya es muy agreste también, o sea, ya es muy dramática también la geografía ahí, ya no es un tema de fácil control, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar con tu trabajo, con obra propia. En una ciudad que se llama Papayacta, que es la entrada, digamos, la puerta de entrada casi al oriente ecuatoriano, ¿no? Es a 1 hora de Quito más o menos, es bastante cerca, es un bosque nublado y sí, es de este punto donde ya cruzas la cordillera y empiezas a bajar al, a la selva, al oriente, Al Amazonas. al Amazonas, exacto. Eh, entonces sí, es una ampliación de una hostería en esta zona y que tiene algunos condicionantes que justo en estas primeras fotos que son con el dron se entiende mejor. Sobre todo en esa se entiende muy bien que la construcción que está a la izquierda, ¿no? Que es lo que está central, que tiene unas ventanitas en bóveda, ¿no? Es la construcción original donde ahorita actualmente funciona la hostería. Esto. Sí,
Lo de atrás ya es, digamos, son un poco a poco ampliaciones, ¿no? Pero sí, todo esto es donde funciona la historia originalmente y la casa original es esta casa central de piedra em, que, que se ve ahí donde está la pizarra aquí. ¿Este? Esta de aquí. Esta es Ah, la casa central, que es la casa original, que es igual una casa de muros de piedra y bóveda. eh, que digamos que originalmente era una casa de vacaciones, ¿no? Una casa familiar de vacaciones y que se construyó en el mismo sitio donde originalmente se había construido otra casa que era un prototipo de vivienda, em, que igual era una casa de una bóveda con caña de bambú y una bóveda de hormigón. Entonces realmente es la tercera vez que se utiliza este sistema constructivo que se reinterpreta que fue desarrollado ahí. em, entonces se utiliza igual muros de piedra y la bóveda, ¿no? Que cumple funciones, es no solo para, digamos, un poco para conmemorar estas otras construcciones en bóveda que se han hecho ahí, sino también porque tiene un tema funcional de escurrimiento de agua y de recoger las hojas, sobre todo como es un bosque bastante lluvioso y todo cae bastante hoja, entonces eh, por eso es la función de las bóvedas también. bien. Entonces sí, tú, como también como puedes ver, tú tienes la casa y de ahí se ve un pedazo, ¿no? Que está pelado entre la casa y la Sí, construcción. Son como unas franjas, ¿no? Entonces de ahí está la construcción, de ahí está todo el bosque y de ahí está el río. Entonces en esta franja que está pelada, una de las grandes condicionantes es que por aquí pasa una tubería de petróleo, pasa una tubería de oleoducto. Entonces aquí se tenía que respetar 15 metros desde esa tubería para poder construir. Entonces ahí es que vemos que realmente el único espacio disponible donde ya había una construcción muy rudimentaria antes era esta zona donde a la final decidimos implantar las bóvedas. Em, entonces era justo los 15 metros reglamentarios que necesitábamos y el espacio para... Espera, estoy con mi gata aquí. Voy a saludar. Em, entonces, claro, es un espacio muy, digamos, angosto, limitado que teníamos donde podíamos implantar las bóvedas que también, digamos, por temas funcionales y morfológicos decidimos hacer este quiebre, ¿no? Que se giran justamente para entrar en el espacio que teníamos disponible y para integrarse mejor también con el bosque, para generar privacidad en cada uno de los porches. bien. em, y ahí genera una conexión directa con el río, ¿no? O sea, yo creo que esta foto es súper buena porque se entiende precisamente cómo el proyecto responde a estas condicionantes. ¿Y ahí Eh, tuviste tuviste que derribar árboles o justo te quedó el formato ese libre ahí? la verdad es que derribamos muy poquitos árboles porque en esa zona donde construimos había una bodega muy pequeña, había una construcción de una bodega, entonces no había árboles en esa zona. Botamos solo muy pocos que fueron como muy puntuales para poder hacer las cabañas, pero no, la verdad es que no tuvimos ¿cómo se llama? Que cortar árboles. Porque en realidad también estás trabajando en un espacio donde es casi como imposible dominar a la naturaleza. Es como que te tenés que adaptar a ella porque ¿no? En un minuto crece de vuelta todo. Sí, son condiciones muy inclementes, ¿no? Son complicados. Llueve mucho, la humedad es muy fuerte, los materiales se envejecen, entonces hay que también prever eso, ¿no? Y eso fue también una de los retos también al momento de la construcción, ¿no? Ahí se ven los muros de piedras que decías, los divisorios. Sí, entonces también era como una obsesión ahí de marcar el ritmo, ¿no? De la repetición, de repetir tres veces, ¿no? Tres bóvedas que se hizo por una tercera ocasión en ese lugar. eh, Bueno. sí, y que honra esas construcciones previas también, ¿no? Al mismo tiempo de la vegetación y de cómo se integra. ¿Y las bóvedas que son de madera?
Sí, las bóvedas son un panel sándwich de madera, justo eso, esa fue la experticia del Javi, porque Javi Mera ya, él ya había trabajado un par de cabañas en esta zona de Papayacta, y bueno, yo le conocí al Javi y nos hicimos amigos y nos unió un poco también este amor por esta zona, por el páramo ecuatoriano, obviamente por la arquitectura, y yo ya estaba justo empezando este proyecto y le invité a él para que hagamos juntos, porque la verdad es que creo que va a ser una colaboración favorecible para el proyecto, ¿no? Muy favorable para el proyecto. Eh, Entonces ahí, claro, la experticia de Javi en madera y decidimos hacer justamente las bóvedas de un panel sándwich de arcos prefabricados con vigas de pino y un aislamiento de biom, que es un aislamiento termoacústico de un desecho de cascarilla de arroz, que es un desecho agrícola, ¿no? Que normalmente se lo bota. ¿Qué Y es aquí eso? lo Explica utilizamos. esto. Es un aislamiento que es como la cascarilla del arroz cuando se cosecha. Sí, Y eso se le hace un tratamiento lo hace una empresa de innovación aquí, que no recuerdo el nombre, pero ellos le dan un tratamiento, se le pone, no creo que es ácido bórico, por ejemplo, un tal de cosas para evitar también, por ejemplo, que hagan nidos roedores y cosas así. Y eso se le utiliza como aislamiento, entonces realmente Dios. se le da un uso a este desecho agrícola. Entonces esa es una de las, de las estrategias ambientales que tratamos de utilizar, ¿no? En el proyecto. Eh, Otra, por ejemplo, fue igual una planta de tratamiento de aguas residuales. Eh, Bien. Y porque, bueno, siempre la bóveda, ¿no? La bóveda catalana, ¿no? Es de hormigón, a lo de Corbusier también puede ser la ladrillera, ¿no? Que sea nuestra adaptación acá sudamericana. Pero en este caso es de madera. Hay de una madera. ¿qué diferencias constructivas o técnicas usted que armar para la bóveda de madera? Claro, la bóveda de madera sí fue súper interesante y la razón de la bóveda vino de cajón porque teníamos estas otras dos bóvedas que ya se habían hecho ahí y decidimos hacerla de madera porque para explorar un poco también el tema de curvar la madera. Entonces, sí, hay ahí en ese link que te compartí, igual hay unas fotos sobre el proceso constructivo que están instaladas los arcos de estos que prefabricamos en un taller en la ciudad, prefabricamos en Quito, y de Ahí ahí se está. llevó, exacto, ahí se ve, en esa parte exterior, ahí se ve los arcos, ¿no? Son estos arcos prefabricados en madera de enchapada, ¿no? De triplex, que está tratada y tal, y se les daba la forma con un molde. Y después se los transportó y después ya se los amarró, ¿no? Se los tejió ahí ya en situ, porque trabajar la madera en ese clima era muy complicado, entonces realmente la forma de hacerlo era tratar de prefabricar todo lo más posible en la ciudad y llegar e instalar lo más rápido posible. ¿Qué, por la humedad? ¿Por el trabajo de humedad y la madera? Sí, claro, era complicado, pero ahí se logró y ahí está aguantando bien. Claro, en realidad te quedó como una especie de, como de estructura metálica, como una especie de cerchas metálicas. Sí, correcto, funciona como esto, o sea, los arcos prefabricados son como unas cerchas y se atraviesan unos largueros de pino, ¿no? Que funcionan como vigas. Porque después sí, los muros sí son de piedra. Sí, los muros son de piedra, sólidos, de una piedra son muros de 60 centímetros, entonces eso da mucha estabilidad y amarra el proyecto y, No, y además también te enclaja la bóveda de madera. exacto, impide esta apertura, ¿no? Bueno, igual tenés estos canelones, estas canaletas de aguas, estas. Sí, claro, se coronan en esas cadenas que funcionan pues, justamente como canal de agua y ahí se insertan, ¿no? Las bóvedas milimétricamente se insertan igual en un larguero de madera que va sobre la cadena de hormigón, ¿no? Y Claro, ahí se anclan cada arco. claro, la unión. Exacto. Ah, y también, sí que tenés también estructura metálica abajo. Sí, la parte de abajo sí tenemos estructura metálica, porque una de las necesidades era elevarnos del piso por el tema de tanta humedad que tenemos. Entonces, eh, Ahí decidimos está. elevarnos. Exacto, nos elevamos del piso primero porque también había una ligera pendiente, entonces a la final no modificamos nada la pendiente. Simplemente trazamos
estos ejes, ¿no? Para los muros, estos cuatro muros rítmicos, que son los muros portantes, y bueno, trabajar muy bien la cimentación, trabajar muy bien el tema de cortar la humedad por capilaridad, ¿no? Que no suba nada, y, y ahí hacer el entrepiso, ¿no? Es de estructura metálica, ese sí es tradicional, estructura tradicional, porque dijimos va a ser lo mejor para evitarnos problemas realmente, ¿no? O sea, si hacer va a ser quizá más complicado. Ahí están. Entonces, sí, realmente es interesante porque sí se utilizan bastante elementos, ¿no? Pero madera, piedra, hormigón, metal, em, pero cada uno cumple su función, porque si no. Sí, se ven muy separados, incluso en esta foto, ¿no? Ves el muro de hormigón, digo, el muro de piedra, Ujú, el canal de agua de hormigón y la bóveda de madera. No está como bastante marcado. ujú. Y entonces no tenés columnas, es todo el muro de piedra. Sí, no hay columnas, son los muros portantes. Así que no tenés, en realidad la estructura es el muro, Sí, es el muro y de ahí es una estructura metálica, ¿no? Que amarra un poco en sentido transversal. abajo, pero eso es abajo. Abajo y estas que tú ves ahí, esa negra de ahí. Ah, esta, la de carpintería. Es- es- y otra que hay en la parte posterior, esa de ahí atrás. Entonces son como, funciona como unos amarres, ¿no? Transversales. Ah, y acá tenés como una doble cobertura de la madera, de sostén. Sí, ese es un detalle de las luminarias. Creo que más adelante hay unas fotos de las luces prendidas, pero sí es un detalle, como un doble arco, que ya es un arco simplemente decorativo, ya no es el arco estructural, Ah, que tiene ahí un canal con una cinta LED que, ¿no? Que te ilumina todo este techo, entonces queda como una espina de pez ahí y se refleja en los dos arcos, entonces. bien. ¿Y cómo y el trabajo con la naturaleza, como el diario, cómo es? ¿Es un impedimento? ¿Esta naturaleza tan viva ahí, tan presente? Pues sí, ¿no? Es parte del diseño, parte de las decisiones que se toman ahí, es eso, es respetando entendiendo lo que está ahí y entendiendo que uno se va a incorporar otro elemento ahí que tiene que ser casi, eh, sí, no, pasar casi desapercibido, casi de cierta forma. Em, entonces, y bueno, el clima es complicado, por suerte al momento de la construcción sí le apuntamos bien la hora de la fecha del año porque sí tuvimos buen clima, porque normalmente llueve muchísimo, ahí se ponen las luces Sí. prendidas. Em, pero sí, la naturaleza ahí es inclemente, es complicada, son condiciones dramáticas y puede ser un reto, puede ser un reto. A veces hay imprevistos. em, También el tema de llevar el material, la logística de llevar el material, de todo el proceso, ¿no? También tiene su complejidad. Y este es el acceso. Sí, ese es el acceso frontal a cada una de las cabañas. Así que esta es la calle que veíamos, los 15 metros, es esta. Sí, digamos que se está tomando la foto desde esos 15 metros que tocaba respetar, que quedan pelados, sin árboles, porque pasan constantemente haciendo limpiezas y así, ¿no? Y de ahí tienes este espacio que era sólido, que es donde se asientan las cabañas, y de allá es la quebrada y inmediatamente el río. Bien, acá ahí se ve la pendiente que veíamos antes, del otro Mm. lado. Acá la vemos a nivel, que es la pendiente de que va el río. Exacto, Esta, ahí. exacto. Ahí tú ya tienes toda la bajada y baja el río que estará a unos 30 metros. Esto es lo que, acá está lo que decíamos antes de la doble. Exacto. Entonces ahí se puede ver, claro, los arcos prefabricados, ¿no? Que son estas triplex eh, contrachapadas, ¿no? Dobladas a presión y con un poco de calor, y de ahí prensadas. eh, Acá tenemos y una, dos y esta es la tercera. Este es el triple sándwich que decís. exacto, entonces ahí te queda el espacio, ¿no? Para el aislamiento y para donde ingresan
las vigas de largueros, ¿no? Longitudinales, que terminan de amarrar eh, todas las cerchas para que no pase esto. Bien, pasó. Ahí está. Ujú. Ah, Entonces ahí, metálicas que ahí se decía. ve, esas ahí son las vigas metálicas, y ahí se ve cómo es el canal de hormigón, ¿no? Que es este canal en U, que funciona como cadena y como canal para recoger el agua, desde donde tienes los desagües. Y ahí hay esa viga de madera que se ancla al canal y donde se insertan estos arcos. Súper muy milimétrico ese detalle. Entonces se puede ver la repetición de todos los arcos ya instalados en una de las bóvedas. Se ve el canal de Bueno. hormigón. Y ahí tenemos el arriostramiento sería este, ¿no? De Ujú. la metálica. Este es un arriostramiento horizontal prácticamente. ¿Y las piedras son apoyadas o tienen solamente tienen cemento además? ¿O están libremente están Sí tienen apoyadas? cemento. Sí tienen cemento. Tienen cemento. Tienen un alma, como son de 60 centímetros, tienen un alma de acero con malla y con unas varillas. Y Ah, además tienen hormigón. O sea, son como dos hileras. Porque inclusive en el interior de los dormitorios hay un momento donde la pared se convierte en almacenamiento. La pared, los 60 centímetros de pared era un tema estructural, pero también en un tema para poder tener ahí, un área de almacenamiento de closet y una cama plegable, ¿no? Que hay en el ok. interior. Ujú, Ah, acá se ve bien. ujú. Y ahí está no sé qué pasó. Claro, ahí digamos que ya está con la capa inferior, ¿no? Con la capa inferior del panel sándwich y ahí se rellena todo ese espacio hueco, se iba a rellenar con este aislamiento de cascarilla que te comento. Y después la chapa. Ajá, después la chapa, después una capa de cemento asfáltico y después del acabado metálico Ok. para terminar de sellar bien. Y ahí para demostrar que resiste. Exacto. ¿Se habías trabajado con este sistema? No, fue un experimento que desarrollamos con Javi, 100%. ¿Y Javier ya lo había trabajado también? En arcos no, en arcos no. Fue algo que quisimos explorar. Ahí hay una foto de justo de este molde que teníamos para la prefabricación de los arcos. Entonces era un molde en una mesa de trabajo. Y ahí se anclaba, se armaba, y ahí para asegurarnos de que todos queden iguales. Por eso la Entonces es un coordinación prefabricado pero artesanal. No es es un industrializado. prefabricado artesanal. Exacto. Muy bien. Así que también bastante riesgoso para ustedes el Sí, trabajo. sí, Porque podía sí. funcionar como una cosa es, bueno, prefabricar, mandarlos que sean unas piezas prefabricadas, pero acá es como artesanal a su vez. Es un prefabricado artesanal. Totalmente un prefabricado artesanal en un taller, aquí en uno de los talleres aquí en el Valle. ¿Y cómo lo fueron cobrando? ¿Cómo hicieron una especie de pruebas? ¿Cómo fue? Sí, hicimos unas pruebas. Hicimos primero un módulo de dos arcos para, para ver cómo aguantaba, para ver si no se reventaba, para hacer unas pruebas de grosor, de cuál era el grosor, el grosor mínimo y el máximo que podíamos utilizar para evitar, ¿no? Esa apertura, ¿no? Por ahí sí explotaron un par de arcos, pero, pero Y ya también después que se mejoraron. mantenga la forma, ¿no? Porque viste que siempre está esta cuestión Exacto. de lo elástico, ¿no? De que cuando dejas que se fue se va la fuerza, vuelve a la misma posición, ¿no? Exacto, o sea, tocaba transportarles con una madera aquí, ¿no? Que impedía igual que se abran. Entonces Claro, llegábamos, sacaba esa madera y inmediatamente se instalaban en las bóvedas y ahí sí ya se quedaban bloqueados en sitio. porque vos después generar la forma, pero en un momento que sacás presión o se te abre eso. Exacto. Como está haciendo acá, ¿no? De golpe, si acá no hubiese desatado bien, la Sí, madera salta. claro, se reventaba. Es elástica, claro. Exacto.
Mirá qué bueno. Y el sistema también te iba modificando cuando ibas viendo este módulo, también te iba modificando el ancho del proyecto, de las plantas, de la disposición. Sí, sí, se fue modificando porque la agrupación se modificó bastante. En un principio eran cuatro, las unas no eran giradas, las unas giraban para un lado, las otras para el otro. Hubo un proceso también porque, em, claro, sabíamos que teníamos este espacio disponible, pero realmente no sabíamos eh, qué tanto más podíamos tener de espacio para construir, ¿no? Y el rato de que se limpió esa zona, se botaron un par de árboles para limpiar un poco el terreno, ya nos dimos cuenta que había un espacio disponible bastante cómodo, digamos que inclusive hubieran entrado cuatro bóvedas. A la final tres fue lo ideal, ¿no? Pero em, em, Hubiese, para un siguiente departamento, hubieses metido otro más. sí, o sea, digamos que se podría hacer uno más aquí a la derecha, ¿no? Se podría hacer una ampliación, pero... em, sí, o sea, por ejemplo, en un principio queríamos hacer un área de un jacuzzi, ¿no? Y un área exterior que era aquí a la derecha, y el rato de que empezamos la construcción y limpiamos el terreno, nos dimos cuenta que en verdad hacia la izquierda, acá, hacia el otro lado de las habitaciones, era mejor. Era un espacio más cerrado, más privado, desde donde tenías mejor conexión con el río, ¿no? Una conexión directa con el río. Y el proyecto se fue un poco también transformando durante el proceso. Claro, Y ahí ya quedó esa área también de jacuzzi y ese módulo que es esta caja negra que funciona como cambiador. este. Exacto. Acá se ve lo que decías del guardado, de los guardados, esto de lo que tenés. Exacto. Exacto. Ahí en las plantas puedes ver que en esas zonas del dormitorio las paredes se hacen más cortas y ahí hay un closet y una cama plegable como para un niño, por ejemplo. Claro, esto. Claro, Ujú. te das cuenta que es un hotel porque no hay cocina, ¿no? Es como la habitación. Sí, ajá. Exacto. Bien. Sí, exacto. ¿Cómo íbamos a hacer este quiebre, ¿no? De cuánto nos desplazábamos. em, si es que eso nos iba a alcanzar en el espacio disponible y no nos íbamos a tener que volar mucho. Ahí también explorando un poco qué pasa si es que perforábamos la bóveda, ¿no? En algún momento pensamos en hacer perforaciones, unas ventanas al bosque en la bóveda. Estas. Eh, entonces ahí están las tres. Ese es un dibujo que representa, ¿no? El concepto del proyecto, que son tres generaciones de casas en tres escalas y con tres materiales. O sea, esta primera bóveda fue hecha en 1960. Ahí en 1990 se hizo la casa actual, que es esta segunda, que es donde funciona la hostería actualmente, y ahora 2020 se hace esta tercera, ¿no? Entonces son... eh, Ah, los tres formatos de la bóveda, que, exacto, del conjunto. sí, de cómo era cada una. La una era una más, casi una catenaria, ¿no? Igual así una... Sí tengo unas Esta. fotos por ahí, pero ¿Y sos de dibujar? un poco, sí. Sí, sí me gusta, sí me parece importante. Acá está este es como el espacio interior, ¿no? Esta era una idea que teníamos para un jacuzzi, que queríamos Ah, hacer como un jacuzzi que igual que se entierre en las piedras, ¿no? Porque hay una conexión con el río bastante interesante que en realidad es algo que quisiéramos seguir explorando ahí. Eh, un tema de caminerías para llegar al río, quizá en algún momento atravesar por un sauna. O sea, hay un tema que se puede explorar ahí súper, súper interesante. qué buen dibujo este. ¿Es a mano o digital? A mano, Seguís con la mano todavía, dibujar a mano. sí, a mano. Ahí están. Esa es la casa original, que es un prototipo que hizo un familiar, un tío abuelo, hace muchos años, en los 60. Y él desarrolla, él era ingeniero y medio inventor y un poco loco y soñador, ¿no? Entonces él desarrolla este prototipo de esta vivienda con estas piedras, que son como piedras laja apiladas, ¿no? Una sobre otra. Igual desarrolla estas bóvedas y hace esta bóveda son como unas cañas de bambú Esta. dobladas. Ajá, sí, como unas cañas de bambú dobladas
y después como una como loseta muy rudimentaria, ¿no? Fundida ahí encima. ¿Qué es esto ahí? Sí, ajá. Como que igual con como que igual con una capa de bambú abierto, hecho losa y después como funde una. Esa ya no está ya no está en pie, ya no existe actualmente. Esto es bambú. Ajá, eso me parece que es bambú o caña, sí. Y este es como, sería como el piedras para que el arco, el bambú no se levante. Sí, Esto. exacto, esos funcionan como unos contrafuertes ahí, ¿no? Exactamente, porque si no también el bambú se abre Ujú, para allá. exacto. Entonces es la casa original que se hizo en los 60 y de ahí las otras em, las hizo su hermano en los 90. Entonces Esta. exacto, es donde funciona la casa original ahora. Esa es justo una foto del pasillo de la segunda planta, que es el pasillo de acceso a las habitaciones, donde se puede ver el encuentro, ¿no? El muro de piedra, igual los arcos y la bóveda. En este caso es una bóveda de hormigón porque es más grande, pero por dentro es de madera. Exacto, ahí se puede ver los muros de piedra y la bóveda, y tienen los cuartos tienen esas ventanitas ahí en Este, bóveda. Entonces ahí se puede entender realmente eh, clarísimo de dónde viene la intención de las bóvedas, ¿no? de ustedes, claro. Ujú. Incluso también de la piedra y la madera. Era como Exacto, que se lo tenías ahí marcándotelo. exacto. Era reinterpretarlo, como yo decía, era reinterpretarlo desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Y de la necesidad actual. Reinterpretar eso que ya estaba ahí, que ya se había hecho ahí desde hace 50 años o más. Y este, este ya no quedó. Esa ya no quedó. Qué lástima. Qué lástima, sí, quedó la foto. Hubiese quedado uno, como de dónde venimos. Sí. Bueno, ahora vamos a lo ajeno. Vamos a la obra ajena. ¿Por qué Álvaro Siza primero? Bueno, a mí me gusta mucho la obra de Sisa. Hace unos 3 años igual estuve en Portugal y estuve dándome una vuelta por ahí, por algunas obras de Sisa puntualmente y entre esas estuve en las piscinas, ¿no? Las famosas piscinas eh, que era uno de los primeros proyectos que a uno le, al menos en mi caso, cuando nos enseñan en la universidad como un referente. Y Sí. a mí siempre ha sido un proyecto que me ha encantado, la verdad, siempre ha sido un proyecto que lo he usado de referente, que lo he estudiado y cuando lo conocí realmente me impactó, o sea, la manera de Sisa tan maestra de cómo se inserta en el macizo este, el rocoso ahí en el mar, de cómo capta el mar con la piscina, de cómo se integra. em, con una intervención muy mínima, muy sutil, ¿no? Eh, es una obra muy linda, creo que es también es inspiradora porque fue una de las primeras obras de Álvaro Siza. Sí, Si no fue la primera, creo, fue la segunda, pero eh, entonces también en ese sentido es, creo, muy inspirador, ¿no? De cómo el municipio le contacta a Álvaro Siza y le pide que haga este proyecto en su ciudad natal y tal, y que hasta ahora es una cosa ahí eh, está, ¿no? No, obligado a porque visitar. parecía como que lo único que hizo fue este límite, estos tabiques, ¿no? Este y Sí, este. es casi solo hizo lo de atrás. Sí, Y de ahí la propia geografía y el propio límite rocoso y el mar es el límite adelante. Por eso en algún punto no sabes si es que te estás bañando en el mar o si es que sigues en la piscina. Ahí se ven, ¿no? O sea, son los sí, como que mínimos, ¿no? Como, mínimos indispensables como para que hizo contener, ¿no? esto y esto, ¿no? Y después como que ahí las piedras ya estaban, ¿no? Como que todo ya estaba en realidad. Exacto. Y digo, bueno, acá pongo un, y armo el espacio. Es como con dos líneas armar un espacio, porque lo demás ya Exacto, lo tenía, exacto. O sea, es de entender qué es lo que le hacía falta para ni más ni menos, ¿no? para completar el rectángulo que quería armar. Porque acá, claro, esas son las dos piletas, ¿no? Como el para niños y el de el adulto. Sí. Ajá, son dos. Y sí, ¿no? Y también el ímpetu de controlar la naturaleza también que es tan humano y la elegancia y la forma tan poética de hacerlo es como muy bello. Sí.
Esta imagen siempre me parece increíble. Pues acá lo Genial. notás más, ¿no? Incluso ahí te das cuenta cómo la piedra continúa del otro lado, esta, ¿no? Ahí, Ujú. ¿no? Porque en realidad él limitó acá, por una cuestión que, bueno, que necesitaba un límite, ¿no? ¿Dónde pongo el límite? Lo puso ahí y en estos dos bordes. Claro, o sea, ese muro justo que mencionas, ese muro central, que es un límite casi tácito, ¿no? Que dice hasta aquí. Acá, claro. Y lo demás te lo marca la naturaleza. Claro. E incluso lo que decís, ¿no? Posiblemente si estás sentado ahí o acá, posiblemente también es el agua del mar, ¿no? Que rebalsa y entra, Ujú. ¿no? ¿No? El choque de acá. Sí, Porque acá me imagino que acá se ve esta, como esta espuma, ¿no? Esta efervesciente del mar, me imagino que debe estar como yendo y viniendo el agua ahí. sí, sí. No sé si sea toda agua toda agua de mar o será agua. Es agua de mar. Sí, es todo agua de mar. Ah, toda agua de mar. Sí, justo. Tengo unas fotos ahí, pero ya no te las envié. Hay un espejo que es como un espejo de latón. Es hermoso, pero Esta foto es muy buena también, ¿eh? Lo veo. gracias. Sí, es que la manera de aproximarte desde, ¿no? Desde el bulevar, desde la calle, porque tú desde arriba, desde la calle, ni siquiera ves, no lo ves. Y con unas rampas, ¿no? Muy sutilmente te va bajando y te va guiando al vestidor, que es esta caja negra, de madera negra también. Em, es una belleza de proyecto. E incluso como decíamos, ¿no? El límite más importante, ¿no? Que sería este en realidad, como el que Ajá. casi ni se ve, ¿no? Porque te lo confunde esa línea de ahí atrás, como que no ves este límite en realidad hecho por él, ves estos. Ujú. Ese es el acceso a la piscina. Pero hay las rampas de acceso desde la calle hasta la, digamos, taquilla y hasta los camerinos. Entonces, claro, no ves nada. Así que también la tenés que ir como descubriendo la piscina. Sí, vas descubriendo porque te lleva por estos como, esos son, esos pasillos, un control de la luz también Buenísimos. es, es genial. Y los materiales también como muy primitivos, sin un tratamiento solo bien trabajado y mimetizándose lo más posible. Claro. Sí, es muy bonito. Sí, ahí te entras por la rampa y ya estás en el primer volumen que es, eh, los camerinos. Cada de estos. Y cuando fuiste, ya sabías de Álvaro Siza. Sí, 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 porque ya estaba grabado, porque fue hace 3 años, entonces sí, ya sabía. Fui a las piscinas, a la casa de Chaques, ahí cerca, Ah, claro. fui a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Porto, esos tres. Y Este ese baño. espejo, bellísimo. La penumbra, ¿no? Ahí súper controlada también, y te acercas al espejo y te quieres ver, y es un latón borroso que no se ve. Es muy... Y porque tenés toda la luz de arriba. Ajá. Y te acercas y dices, aquí me voy a poder alcanzar a ver y no te ves nada. ¿Ah, no? No, porque el espejo es un latón borroso, no es un espejo. Es como casi una broma para el usuario. Ah, mira Tú te vos. acercas y, tú te acercas y es un espejo sí, como de acero borroso, ¿no? No es brillante. Mm. Ah, sí que estaba siendo cínico ahí. Ah, exacto, Mira vos, totalmente. Álvaro. Así Nos jugó, nomás, nos jugó una broma. así nomás, sí. Bien. No, ahora pasamos a. Ah, lo tenía ahí también, no sé por qué lo cerré. Em, Ahora íbamos a la maqueta. La verdad, sí, creo que es la maqueta más curiosa que yo he visto en mi vida. O sea, es una maqueta que no te ayuda, no es como para entender el espacio, sino es para generar directrices para el diseño. Es, eh, creo que
primero es muy interesante que sea una maqueta al revés, ¿no? Y que funcione físicamente eh, perfecta, ¿no? Que te dé la curva perfecta de la catenaria de la cadena. Y sí, o sea, creo que es interesante que em, cómo utilizar eso como una estrategia para el diseño, ¿no? No para la representación del espacio. Claro, y esta es Sí, esta es la cripta, ¿no? esa es la cripta, ajá, Está porque la maqueta terminada, la maqueta es de la cripta, pero después utilizó esos estudios para la Sagrada Familia. sí. No digo que la cripta tampoco está terminada. No, tampoco. Eh, y por qué querés hablar, te interesó más esta y no la de la Sagrada Familia? Porque era como la inicial. Sí, porque creo que es la primera que hizo Gaudí, si no me equivoco, se demoró años en hacer. Y en base a eso, en base a eso desarrolla los estudios de la Sagrada Familia. Yo no Claro. sé si estoy seguro si es que hay una maqueta de estas de la Sagrada Familia. Sí, creo que ahí está expuesta esa, ¿no? Ahí en... Porque si no me equivoco, la que está la que está expuesta es justo esta Ah, de las catenaries. Está ahí en la Sagrada Familia igual. Pero bueno, bueno, para los que no conocen la cripta, esta es la cripta, ¿no? Ahora eh, la reconocen. Y ahí está el hecho que falta lo siguiente. sí, claro, esto sí ya no le anda a acabar, creo. No creo que haya ningún... ¿Y qué te parece este espacio? Que fue totalmente opuesto a Sisa, ¿no? Eh, Sí, desde ponerlo de lo estético, ¿no? Eh, ¿Qué te parece este en relación a lo que hablábamos de Sisa? claro, esta es una cosa totalmente más primitiva, absolutamente. Pero es primitiva en otro sentido, es primitiva en un sentido totalmente naturalista y demasiado propio de Gaudí, ¿no? Em, Solo en cómo las columnas son súper interesantes, ¿no? Ese espacio de que cada ¿Sí? columna es diferente, cada columna es de un árbol, ¿no? Un tronco de árbol. Em, Hay una inclusive que son estas que son con los ladrillos, que son diferentes, que no son estas macizas. Sí creo que se ve ahí al fondo, Sí, la que tiene las columnas de ladrillos. estas. Que es un tema así casi que parece aleatorio, pero uno sabe que no es, no, definitivamente no es aleatorio. Pero sí, esas columnas de ladrillo y algunas son como muy controladas, como con mucha atención al detalle, y las otras son como un pedazo de piedra que se rompió, ¿no? O un tronco que fue tajado súper bruscamente. O tampoco sabemos hasta qué punto están terminadas o no, ¿no? Si esta está terminada o iba a ser así, ¿no? También lo Claro, lindo de este caso es que está como indeterminado, entonces no lo podemos comprender todavía, ¿no? Hasta qué claro. punto. O si era todo diferente. Aunque él era bastante ordenado cuando ves las horas acabadas de él. De Gaudí, Sí, tanto la perdera, ¿no? Son como. sí, Creo estas también son así como están, son bellísimas. sí, es una locura. Hay un contraste, ¿no? De esas, de la bóveda, de toda la bóveda con estas como, Mira lo que es eso. todas esas espinas, ¿no? O sea, que salen. Y pues, el contraste de la rugosidad con la refinación Es muy bonito. Eh, y luego tenemos, vamos de un campo histórico al otro. Eh, Bauhaus, ahora vamos al Bauhaus. porque ese dibujo, bueno, no sé, es un dibujo que me gusta mucho en realidad. Creo que es un dibujo muy...
Fue un dibujo muy disruptivo en su momento, ¿no? Eh, Al momento de la fundación de la Bauhaus, uno de los grabados que está en el manifiesto de fundación de la Bauhaus. Sí, La catedral del futuro. sí. ¿Y qué te parece? Es muy expresionista, ¿no? O sea, es como o sea, lo que representa como respuesta bueno, en el momento de la fundación de la Bauhaus, de la posguerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, y cómo es como quiere ser casi un reseteo a cero de todo lo que venía siendo la arquitectura y el oficio del diseño, ¿no? Mm, Que era de mostrar belleza y de la decoración y de tal, y fue venir a romper eso totalmente y decir, no, ahora vamos a empezar de cero, vamos a hacerlo todo otra vez desde la funcionalidad, desde la democratización del diseño, de las arts and crafts, de... Por eso que esas tres estrellas, si no me equivoco, representan las tres artes, pintura, escultura y arquitectura. mm. Y se entrelazan, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a hacer todos lo mismo, vamos a aprender todos en igualdad de condiciones. eh, y que sea una catedral también es interesante, porque también el tema de la espiritualidad unido al tema de la política, y en ese entonces, como siempre también, o sea, es interesante que se haya utilizado como un símbolo a una catedral, Claro, ¿no? Como claro, para como un nuevo mostrar. inicio, ¿no? Como un nuevo credo. Ahora vamos a Ujú, creer en exacto, lo moderno. exacto, exacto. Como, bueno, el manifiesto. Eh, ¿y cómo ves todo eso desde la perspectiva de hoy? Que hoy, si alguien te dice la cubierta tiene que ser plana, es como que, ¿no? Es como decir, te incendian, ¿no? Te incendian en un segundo. ¿Cómo ves todo eso hoy? El tema del manifiesto. ¿Ves que estamos necesitando un orden o esta libertad está bien? Sí, no creo que ya, como tú dices, ya ha cambiado en estos tiempos ya no hay esos preceptos así escritos en un manifiesto que marcan un modus operandi de cómo se quiere que los arquitectos actúen y tal, pero sí creo que hay ciertas nociones que tenemos que seguir. Creo que a la final esa libertad, como tú dices, del techo plano ya no viene a, dicen, ¿el techo plano para qué? O en respuesta a qué, ¿no? Entonces creo que ya ahora hemos entendido la arquitectura como una respuesta al contexto, que son, o sea, el tema de la globalización, si bien el tema de la internacionalización, ¿no? Del sistema ¿cómo se llama? Del estilo internacional que se globalizó y que se empezó a hacer todo en todos lados, perdió carácter, ¿no? Perdimos esa manera de ver hacia atrás y de ver lo que ya se ha hecho en nuestros distintos territorios, porque no es lo mismo construir aquí que construir, no sé, 300 metros al sur de Ecuador, o en Argentina, o en Colombia, o en cualquier otro. Arquitectura como debería ser también las otras artes, podemos ver afuera, podemos entender lo que se está haciendo afuera y todo, pero realmente hay que ver lo que ya se hizo aquí, lo que ya se estudió aquí. Em, entonces creo que ya no hay tanta esa rigidez de preceptos filosóficos que seguir, eh, como quería quizá la Bauhaus en su momento, ¿no? Porque si hoy hay que intentar hacer eso, creo que lo demonizan, pero al segundo, ¿no? O sea, Sí, no, muy radical, muy radical, ¿eh? muy radical, lo tacharían de Claro, no, radical. no tendría como cabida, no sé cómo se entiende cabida, como que no tendría lugar Sí. ya. No sería una respuesta a los tiempos que estamos viviendo, o sea, ahorita No. tiempos más caóticos, pero no en ese sentido. Pero igual, en un punto sentí que necesitamos o no, para nada, o un orden. Quizás sí, porque
no sé. Ahora ya entramos a cuestionarnos ahí si de quizás sí necesitamos un poco más de De corrección. Ah, no, estamos corrección. como. No, corrección tenemos demasiado. Lo que no tenemos es incorrección. Porque en realidad ahí también había mucha incorrección política también en el momento moderno, ¿no? Claro. Con respecto a lo que se hacía, ¿no? Cosas que los nietos deberían saber. Por Dije, bueno, ejemplo, ahora, no, que no sabía qué objeto escojo. Decía, ¿qué objeto? Dije, ¿qué objeto he tenido en contacto últimamente que no tenga nada que ver con arquitectura? Y dije, el último libro que me leí. de Mark Everett. Sí. ¿Quién es? Mark Es un Oliver. libro de memorias de una banda que se llama Hills. No sé si la conoces. Una banda que Ah, sí. ya. Es el libro de memorias de él, eh, que básicamente es él contando la historia de su vida, que ha tenido una vida terrible, trágica, descorazonadora, ¿no? Y de cómo él a través de la música ha logrado como darle también sentido, ha logrado expresarlo, ha logrado eh, atravesar, ¿no? Todas estas tragedias que él ha tenido en su vida. Y la manera en la que lo cuenta es con un lenguaje muy cercano, muy como si te estuviera contando un amigo, ¿no? No hay una lejanía en la narrativa. Y sí, o sea, la verdad creo que es un libro que, o sea, me pareció muy valioso y lo tengo ahorita muy fresco en la cabeza porque lo acabé de leer. Em, entonces sí, es creo que un libro que te enseña acerca de cómo el arte puede ser ese vehículo, ¿no? También para poder trascender esas experiencias que no son siempre positivas, ¿no? Y que a veces nos pone la vida. ¿Pero es para fanáticos de Hills o para cualquier lector? Yo creo que para cualquier lector, pero si eres fanático de Hills, si eres, conoces, conocí a Hills, yo soy muy melómano y me encanta la música, me encanta el cine, entonces sí conocí a Hills, pero ahora con este libro pues lo conocí mucho más. Vos. ¿Y entonces te gustó? ¿Lo recomendás? Sí, me gustó mucho, sí lo recomiendo. ¿Y cuál es la última película que viste? Ya que dijiste que sos de ver cine. ¿Cuál es la última que vi? Ayer me repetí una que se llama Robot Dreams, que es una animada del año pasado, la de un Bien. robot de un animado. Esa me repetí ayer, pero ¿Y de ¿cuál música? otra? ¿Qué fue el último que escuchaste? ¿Qué es lo último que estoy escuchando? Em, el nuevo disco de una cantante que se llama Alex G. También, ¿qué más? ¿Y ¿Qué más? sos de buscar referencias en música, arte, libro para la arquitectura, para el diseñar? Sí, constantemente. O sea, está todo el tiempo. Así maquina. Por eso puedes Sí, estar viendo una película y pensar, ah, mira esto qué bueno si lo hago en relación, o estás escuchando una letra de canción y bueno, vas como. sí. Claro, una película muy buena para los arquitectos que si es que no han visto es Playtime, ¿Cuál es? de Jacques Tati, una película, Ah, sí, sí, francesa, muy linda, que sí, está buenísima. prácticamente construyó toda una ciudad, ¿no? Como set. Sí, esta. Ajá, Es de los es el, 60 por ahí. sí, como del 63, 67, 67 dice acá muy sí. bien. Esta. Ujú. Entonces, que el Jack Tati, o sea, se dejó toda su fortuna, todo para poder hacer realidad ese sueño de esa película, construyó todo el set, quebró, em, y a la final era todo por cumplir con una visión creativa, ¿no? De querer culminar esa obra. Sí, esta. Y es una crítica a la modernidad genial, una crítica a la modernidad muy buena. Muy bien. Bueno, bueno, ya vamos terminando. Y por último, ¿y hoy en día en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, ahorita estoy construyendo una casa. Estamos construyendo una casa privada, que es una casa bastante particular, es bien experimental, es una casa con containers refrigerados, porque el cliente es gerente de una empresa que da servicios ambientales a petroleras, a mineras
temas de grande escala, tratamientos de aguas y tal. Entonces, es la casa de él particular, pero la idea es implementar sistemas de tecnología circular. Por ejemplo, estamos utilizando unos bloques que no son bloques de hormigón prensado, sino son bloques de ceniza prensada que fabrican esta empresa. Entonces, son bloques de ceniza de incineración prensada y son bloques para construcción. O estamos utilizando también Pero, paneles solares ¿qué incineran? en, para hacer estos bloques. Sí, O sea, desechos, madera, desechos, temas de, no, no sé exactamente qué en estos campamentos. Dios. Eh, Y con esas cenizas es un ladrillo. sí, haces un bloque, como un bloque prensado de hormigón, pero es con estas cenizas encapsuladas, alguna cosa así se llama. Entonces, bueno, uno de los sistemas, ¿no? Estamos utilizando containers refrigerados para los dormitorios, algunas tuberías de petróleo para las VIG, para columnas, por ejemplo, también. Entonces, la idea es un poco reutilizar algunos materiales, igual y es una casa de lujo, eh, pero es igual una casa muy experimental de querer explorar como estos sistemas y estas soluciones ambientales que podría ofrecer esta empresa a una escala un poco más doméstica. Ah, Entonces, sería como primer ejercicio. sí, exacto, o sea, como es la casa de él, del dueño, pero sí, realmente es una casa experimental en ese sentido, de ver qué se puede aportar a esa escala. Y ahí Entonces, tenés que ahorita hacer sí, como un trabajo de resistencia de cada material, a ver cuánto te resisten. O claro, cuánto te resiste la ceniza, ¿no? Para el ladrillo. sí, claro, tiene una resistencia igual que la del hormigón, estas cenizas. Una ceniza pensada brutal. Mirá vos. Em, Paneles solares, captación de aguas lluvias, entonces, bueno, algunos sistemas para lograr una casa circular, digamos, una casa lo más sustentable posible. ¿Y cómo llegaste? Porque bueno, el otro trabajo también había muchas cuestiones de la sustentabilidad. Eh, hoy la sustentabilidad, ¿cómo la notas? Como que es algo que es personas que están decididas a realizarlo, ¿no? Como, bueno, soy una persona que me preocupa el ambiental y lo hago, ya es algo que está como en el formato o es algo impuesto, ¿no? Soy sustentable y tengo que trabajar la sustentabilidad. ¿Cómo es hoy en día ese trabajo? Yo creo que hoy en día como arquitectos el pensar en sostenibilidad, o sea, tiene que venir ya integrado pero automáticamente. Yo creo que si eres un arquitecto y no estás pensando en sostenibilidad, no sé qué estás haciendo, porque, porque realmente somos muy responsables de, de muchas cosas, entre esas de cómo moldeamos nuestros espacios, ¿no? Y las ciudades, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, de cuánto contaminamos. Eh, entonces creo que ya estamos en un momento como humanidad y como planeta que ya no hay tal como no pensar en sostenibilidad, ya no hay tal como no ser consciente con lo que consumes, con los materiales que usas y tal, ¿no? Entonces creo que debería venir desde el aula, debería venir desde las casas, debería venir desde la educación de todo debería estar ya grabado el chip de la sostenibilidad, de la conservación y del consumo consciente en general. O sea, Pero vos, ¿eso cómo lo viste en general con respecto a tus colegas o entre tus clientes? ¿Lo ves algo que es impuesto o ya está como natural o no, mejor, ¿cómo lo notás vos en tu día a día? yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, realmente hay de todo. No todo el mundo está pensando en sostenibilidad. Muchas, no sé, inmobiliarias de gran escala o tal vez edificios muy grandes no están pensando en sostenibilidad. Pero, pero sí, realmente todo depende de la escala y de tu campo de acción, ¿no? Para mí personalmente creo que es indispensable y creo que no hay otra manera de aproximarse a la arquitectura que no sea desde ahí, ¿no? Mm. Todo hoy en Bueno, día. O sea, y bueno, y para cuando esté en Quito, ¿qué me recomendás visitar? ¿Qué obra de arquitectura me recomendás que visite? La primera que se te ocurra en la mente. ¿qué obra? Pues al centro, a la compañía, directo.
directo al centro, caminar por el centro. Del centro de Quito. Sí, en los museos del centro, el Museo de la Casa del Lavado, está muy bien. Eh, sí, creo que ese es un buen punto de partida. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en Quito algún día. Gracias a ti, Adrián. Chévere, ¿Cono- espero que sí. ¿Conocer Buenos Aires? No, aún no. Qué pena. Bueno, podemos Tengo hacer que... como intercambio. Me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Buenísimo, Adrián. Muchas gracias. Qué De gusto. nada. Gracias Chao, por la chao. invitación. Chao, chao. Chao.